Vamos a ver ética ministerial, vamos a ver el capítulo 12, tienen ustedes su material a la mano. Vamos a recapitular nuestro segundo bimestre. Lo que vimos en este segundo bimestre, la primera clase, fue los ingredientes para lograr el carácter de Cristo. ¿Los recuerdan? ¿Cuáles son los ingredientes que nos muestra la Biblia para que podamos nosotros obtener el carácter de Cristo? Los vemos rápidamente, ¿les parece? La fuente. Recuerden que los mandamientos de Dios expresan la naturaleza de Dios y son la base para los deberes morales. Dios es la fuente. La moral, es decir, Él es quien nos proporciona un punto de referencia objetivo para los valores morales, para en este caso nuestros valores morales. También la ética es el área teórica y reflexiva sobre la moral. En otras palabras, es el porqué de la moral. También vemos el conocimiento. Es la información adquirida de lo que es bueno y también de lo que es malo, ¿verdad? Y el punto también de la sabiduría, que es la práctica, el poner en práctica el conocimiento, tomando decisiones éticamente correctas y moralmente buenas. Si tú tienes conocimiento, quiere decir que tienes la razón, que tienes el concepto. Pero si no lo pones por obra, si no lo aplicas, entonces no estás usando sabiduría. La gente se cree sabia y confunde sabiduría con conocimiento, ¿verdad? Bien, después vimos la primer cualidad fundamental, que es el amor, ¿ok? Aquí quisiera la participación de ustedes rápidamente. Recuerdan que 1 Corintios 13 enfatiza 3 características del amor, ¿de acuerdo? Lo que es, lo que no es y la capacidad. Y obviamente a estas 3 se le añade el valor de la durabilidad. Yo les voy a ayudar con el último. Dice que el amor nunca deja de ser. Esa es la durabilidad. El amor nunca deja de ser. Ahora, más adelante vamos a trabajar un poquito más profundo con esto, porque observen algo, mis hermanos. No dice que el amor nunca deja de amar. Dice que nunca deja de ser. ¿Ok? Y eso es algo que vamos a ver más adelante, pero vamos a meternos más profundamente, pero necesitamos otros elementos para poder trabajar esto. Pero vamos a ver rápidamente lo que es. El amor es, ¿alguien recuerda? 2 cosas. Paciente y bondadoso. Benigno, ¿verdad? Y estos 2 elementos nos dan 2 pilares, 2 bases muy fuertes, muy sólidas, para que paciencia me da a mí la oportunidad de que mientras tenga aliento, tenga vida, entonces yo puedo dar de lo que tengo, que es sobre todo el factor tiempo. La paciencia se va a caracterizar por el tema del tiempo, la durabilidad del soporte en cuanto al factor del tiempo. Pero el otro dice que es bueno, ¿verdad? Que es bondadoso. Entonces, esta característica de lo bondadoso es también algo que yo tengo y que tengo la capacidad de repartir. Dios me ha dado bondad y ahora yo puedo repartir bondad. Puedo ser bondadoso y puedo ser paciente. A ver, recordemos rápidamente lo que amor no es. ¿Recuerdan lo que no es? Envidioso. No se envanece. ¿Dijeron algo más por acá? Jactancioso. Nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, ¿verdad? Etcétera. Y lo que el amor es capaz, pero bueno, en cuanto a lo que el amor no es, si se fijan, esto es porque el amor es bueno, porque es bondadoso, entonces puede dar bondad en vez de ser irritable, proporciona. Por eso estos 2 elementos son muy importantes. En fin, vimos varios ejemplos. Ahora, el amor es capaz de... ¿Recuerdan? Exacto, todo lo puede, todo lo espera y todo lo soporta, ¿verdad? Entonces, en base a estos 2 pilares, estas 2 características, podemos ver todo lo que hace el amor al respecto. Eso fue la primera cualidad que vimos fundamental para el carácter. La segunda cualidad fundamental que vimos es la honestidad. Y recuerdan que no es en sí misma un componente aislado, sino que es la suma de múltiples componentes.
Estos componentes son depositados en el alma, se nos dan a nosotros en nuestro ser intelectual y esto conforma y configura la honestidad, ¿verdad? Son varios valores, ¿los recuerdan? Y hablamos de 5 ingredientes que manifiestan la honestidad. El primero es no mentir, hacer trampa, robar, manipular. El segundo era que seamos congruentes en lo que hacemos, decimos, pensamos y sentimos. Como tercero, vimos también que debemos de comunicar todos los hechos. En cuanto a nuestro trato con los demás, son todos los hechos que se requieran, evitando omitir o también acomodar versiones, y esto es para no crear medias verdades o lo que le llaman por ahí mentiras piadosas. Vemos que el cuarto ingrediente es decirles a los demás las cosas que deben de saber, aunque sean difíciles, aunque no sean fáciles, pero siempre con amor. Entonces, eso también es importante. A veces algunos somos buenos o son buenos, ¿verdad?, para decir las cosas como son, pero con una carencia de amor. Entonces, híjole, no sirve mucho, ¿verdad? Eso. El quinto es estimular y premiar la honestidad en los demás. Reconocer que las personas que sí son honestos, reconocerles, darles lugares importantes a lo que tiene que ser. Vamos a continuar acá. La tercera cualidad fundamental, después vimos este tema, la tercera cualidad fundamental, ¿cuál fue? La humildad. Encontramos que de humildad se desprenden 3 aspectos, ¿verdad? La gente entiende y comprende lo que es la humildad por esos 3 aspectos, lo que es el valor, ¿verdad? Es una gente humilde, como un valor de carácter, pero también está la humildad como origen socioeconómico. Es que esas personas son de recursos humildes, ¿verdad? Así le llaman. Y también la humildad como sumisión, un acto de rendición, de reconocimiento y de sometimiento. Pero sobre todo lo que vemos es que humildad, más que todas estas, es una ausencia de orgullo. ¿De acuerdo? Así como la oscuridad es ausencia de luz, entonces la humildad es ausencia de orgullo, y es la que nos permite reconocer que Dios es necesario en nuestra vida. Es la humildad la que nos permite tener un concepto de que Dios es el dueño de todo y de todos, ¿verdad? Bien, y esta clase, el día de hoy, vamos a ver una cualidad más. Vamos a ver la cuarta cualidad. Y esta cuarta cualidad fundamental es la honra. Así es que vamos a definir lo que es honra. Honra se define como la estima como la estima o como la consideración o el respeto o la sumisión o la dignidad propia de la persona. ¿De acuerdo? Esa es una forma, una distinción de lo que es la honra. El estimar, el considerar, el respetar, el sumisión o la dignidad propia de la persona, ¿verdad? Todas las personas tienen que tener ese aspecto de honra. Pero también se entiende la honra como una buena reputación o una popularidad, fama adquirida por medio de un mérito, cualidad o virtud. Así es como nuestros diccionarios describen también la honra, otro aspecto de la honra. También la honradez, ¿verdad? El pudor, la decencia, la honestidad o decoro, por ejemplo, en las mujeres, también en los hombres, ¿verdad? Es como definen eso. Pero también la honra lo definen en una forma plural, es decir, como una ceremonia, vean en la pantalla, como una ceremonia o un desempeño de manera solemne en que se celebra, por ejemplo, a los muertos después de un entierro, ¿sí? O los actos, pueden ser actos cívicos o lo que sea, ¿verdad? Bien, humildad, vamos a ver humildad antes de honra, por una razón, ¿ok? Vamos a ver lo que es la humildad antes de la honra por una razón muy importante. Vamos a leer estas citas bíblicas, ¿ok? Pero antes de leerlas, quiero que se entienda bien. Lo que nos va a reflejar la Biblia, lo que nos va a hacer es que es bien importante la humildad, que es lo que ya lo vimos,
porque eso es el antesala a la honra. ¿De acuerdo? Proverbios, vamos a leer estas 3 citas. Miren lo que dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra le precede la humildad. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque personas que no pueden ser honradas se frustran. Vamos a tener gente que llega a la iglesia y quiere ser honrada. Es una honra el servir, es una honra el reconocer, es una honra el poder poner a una persona en una posición. No puede una persona llegar y decir: aquí estoy, denme un grupo y yo lo dirijo. Es un proceso, ¿verdad? Y es lo que muchas veces la gente lucha en esos parámetros, ¿no? Dice claramente el proverbio: la honra precede a la humildad. En el primer siglo de la iglesia cristiana, el servir, el ministrar la palabra, el ser un diácono, era una honra, era un acto honroso. Y si ustedes observan, eran personas probadas. Eran personas que pasaban por un periodo. De hecho, imagínense el carácter de Pedro de decir: el apóstol que va a suplir a Judas tiene que cumplir con estas características. Tiene que haber estado con el Señor. Tiene que haber estado desde el principio. O sea, puso unos asuntos un tanto complicados que pues no cualquiera podía cumplirlos. Entonces, lo que podemos ver es que ahora la gente ha invertido el asunto. Le precede la honra y después quieren ser humildes. Primero dame un lugar y ahora sí me comporto como esto. A mí nunca se me olvida, creo que mientras viva va a ser para mí, lo fue un impacto, lo fue un ejemplo, fue una revelación, y yo lo sigo utilizando como parte de mi escuela. Y esto es el día que yo se me preguntó: ¿qué quieres ser en el ministerio? ¿Qué quieres ser en la iglesia? Y yo decía: pues un líder de alabanza. Y que me hayan dicho: pues compórtate como un líder de alabanza, cuando no tenía nada, cuando ni siquiera sabía tocar un instrumento. Eso a mí me penetró mucho. Entonces pude entender que es un proceso donde yo primero actúo en humildad, porque aquí lo dice: a la honra le precede la humildad. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida. Riquezas, honra y vida son la remuneración ¿de qué? De la humildad y del temor de Jehová. Volvemos a ver cómo la Biblia nos dice: hey, ¿quieres riquezas? ¿Quieres honra? ¿Quieres vida? Humildad. Humilde sobre todas las cosas. Y Proverbios 29:23 dice: la soberbia del hombre lo abate, pero la humildad del espíritu sustenta la honra. Al humilde de espíritu. Miren, todos en su momento llegan a recibir un momento de honra. ¿Ok? Un acto de matrimonio, es decir, una ceremonia matrimonial, es un acto de honra. ¿Por qué? Porque las personas, fíjense, dejan de hacer sus actividades, se congregan y no son el centro de atención. Se entiende que el centro de atención es la pareja. ¿Me están siguiendo? ¿Ok? Bien, es un momento que se les da de honra, de reconocimiento, de admiración, porque el hecho, y sobre todo en nuestros días, de que se casen ya es un triunfo. Ahora ya no se quieren ni casar. Entonces es un momento de honra. Pero aquí dice la Biblia claramente que al humilde de espíritu sustenta la honra. Es decir, un matrimonio puede continuar siendo honroso si el matrimonio está actuando humildemente, actúa en humildad de espíritu. En el ámbito que tú quieras, solamente pongo ese ejemplo. Dice que la soberbia al hombre lo abate, pero la humildad, ¿qué hace? Alimenta la honra. Queremos parecer,
Mira, es fácil llegar a ser honrado. No es tan difícil. Llegar a una posición de honra no es tan difícil. Mantenerla, ese es el chiste. Nosotros cada año, en la Junta Anual de Pastores, vamos y se nos entrega un carnet, y el carnet dice, Casa de Oración USA certifica o otorga o licencia a fulano de tal para que por el periodo de un año, ¿verdad?, pueda ejercer el ministerio. ¿Por qué? Porque es muy claro. Si los pastores actúan en humildad, ¿qué es en humildad? Sometidos a la palabra, buen testimonio, etcétera. Entonces sustentan la honra. Va uno el próximo año, no ven ningún acto fuera de la humildad, fuera de orden, y se le da. Lo sustenta, ¿lo ven? Entonces es muy claro, es muy sencillo. Ahora, vamos a ver que honra y favor van de la mano. Y eso es algo bien importante. Bueno, ya vimos, número uno, ya vimos que antes de la honra, la humildad. ¿Qué tan honrado eres? ¿Qué tan humilde has sido? ¿Eres honrado en estos días? Bueno, habla de algo, de que has sido humilde. ¿De acuerdo? Pero ahora vamos a ver que lo que es la honra y el favor van de la mano. Porque fíjense cómo actúa esto. La honra produce favor, y el favor recibido nos lleva a una honra superior. ¿Dónde comenzó todo? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? No me respondan, es nada más una figura. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura en el libro de Salmos. Salmos, capítulo 8, versículo 4. Dice así: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Está hablando acerca de la humanidad, y empieza a describir la posición que puso acerca del hombre. Dice, lo hiciste poco menor que los ángeles, pero, óiganlo bien, lo hiciste menor. ¿Cómo podríamos describir que una persona es inferior a un ángel? Que es una persona más, vean la primera página, al principio de la página. A la honra le precede la. Entonces, si está el ángel en esta posición y el hombre está aquí, el hombre está en una posición más humilde. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Entonces, miren, ¿qué es el hombre? Y para que lo visites, lo hiciste más humilde que los ángeles, y por haberlo hecho más humilde que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Al coronarlo de honra y de gloria, lo hiciste señorear sobre la obra de sus manos, y todo lo pusiste bajo sus pies. ¿Quién honró a quién? ¿O dónde comenzó? ¿O qué es primero, el huevo o la gallina? ¿El hombre tuvo un acto de humildad? No. El hombre lo posicionó en un acto, en un lugar de humildad, y entonces lo honró. Dijo, vamos a comenzar, yo voy a iniciar la rueda, ¿verdad? Yo voy a comenzar la rueda de la creación. Yo te doy el empuje. Vamos a ver qué pasa. Y esto es lo que podemos ver en cuanto a esto. Vamos a ver, de hecho, cómo el principio familiar y espiritual es: el padre favorece al hijo y el hijo honra. Vamos a volver a leer, déjenme regreso al Salmo capítulo 8, ¿ok? Para que lo volvamos a ver. El padre, esto es un principio que aplica en lo familiar, pero también en lo espiritual. El padre favorece y el hijo honra. Qué lástima cuando el hijo no entiende este principio. El padre le da favor, el hijo no honra, ¿y qué pasa? Pierde el favor. Y lo vamos a ver no solamente en lo familiar, sino en lo espiritual. Volvamos a ver el Salmo. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? El hijo del hombre para que lo visites. Dice, bueno, le has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. Entonces, Dios primero
hizo humilde al hombre, pero le dio honra. Entonces, ¿cuál es ahora la respuesta del hombre hacia Dios? Exacto. Y una de ellas es Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes. Léalo conmigo, pónmelo en pantalla. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Lo ven? Entonces, nosotros tenemos que estar apercibidos de lo que hemos recibido de parte del Padre, y ahora nuestro trabajo, nuestro lugar es honrarle en muchas maneras, pero en una de ellas es bienes y primicias. ¿De acuerdo? Primicias, no quiero que se queden nada más en que, híjole, pues tengo que darle lo primero, ¿verdad? Como en algunos lugares se celebra, ¿verdad? Es año nuevo, tienes que traerte tu primer cheque, todo ese rollo. No. Mis hermanos, ustedes tienen primicias. ¿Saben lo que es la primicia? Lo primero. Ustedes tienen una primicia cada día, las primeras horas del día. Ustedes tienen una primicia del trabajo, ustedes tienen una primicia en la familia, una primicia en todo. Entonces es una forma de decir, Dios, te voy a honrar. Al principio de la creación, Dios dijo, échale ganas y al último aquí te espero. ¿Verdad? 6 días y en el séptimo acá te veo. Pero ahora nos enseña a través de Cristo que, ¿sabes qué? Mejor primero para ti y lo demás. Qué acto tan tremendo el de Abel, el que tenía 2 ovejas, por decirlo así, y en cuanto tuvo bebés, la oveja, los primeros bebés son los primeros que da. No dijo, me voy a esperar 6 días, ¿verdad? 6 paridas y la séptima te la doy. No, lo hago en fe. La mamá se le pudo haber enfermado y se quedó sin ovejas. O sea, fue un acto donde honró realmente a Dios, y ustedes lo saben, la Escritura menciona que fue acepto delante de Dios, superior el sacrificio, superior la ofrenda que la de Caín. No era mala la de Caín, pero ese acto superior descalificó la otra. Entonces es bien importante eso. Veamos cómo se daba esto. Por ejemplo, de hecho nos da la Biblia unos ejemplos. Hechos 28:10 dice la Escritura, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarparon nos cargaron de las cosas necesarias. Vemos aquí un acto de los hombres en una isla donde Pablo llegó, ministró, apoyó, sirvió, y vemos una respuesta. Una de las respuestas más grandes de la gratitud no es decir gracias, es honrar, los cuales nos honraron con muchas atenciones. ¿De acuerdo? Ahora, la honra no agradecida nos lleva a un problema. Lea conmigo 1 Samuel 2:30. La honra no agradecida nos lleva a deshonra. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho de tu casa y de la casa de tu padre que ellos andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo, fíjense, es un principio de vida, es un principio eterno. No lo olvidemos. Yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué nos está diciendo este texto? Cuando nosotros dejamos de honrar a Dios, le estamos dando otra cosa, según el versículo. ¿Qué le estamos dando? Desprecio. Cuando los hijos dejan de honrar a los padres, ¿qué les están dando? Desprecio. Cuando el esposo deja de honrar a la esposa al esposo, donde lo quieran acomodar. Cuando tú y yo dejamos de honrar a nuestra iglesia, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué le estamos dando? Desprecio. Y es tremendo, porque volvamos a Hechos, los cuales también nos honraron ¿cómo? Con muchas atenciones. Cuando tú atiendes la iglesia, la honras. Entonces, cuando la desatiendes, la desprecias. Igual tu casa, tu familia,
etc. ¿Ven por qué es importante entender que en el principio espiritual el Padre favorece y el Hijo honra? Dios nos favoreció, aunque nos hizo más humildes que los ángeles, nos coronó. Eso es favor. La respuesta del hombre tiene que ser honrarlo, y al honrarlo Dios se complace y te favorece, y al favorecerte tú dices, no, pues necesito honrarte más, y al ver que Él es honrado más, te favorece, y ahí estamos. ¿Se acuerdan de ese juego? Y saca uno y órale con ganas, ¿ah? Es lo mismo. Entre más favoreces, más eres honrado. Por eso, volvamos a Samuel, en la última parte. Yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Terrible. Vean conmigo a Salmo capítulo 4, versículo 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volverán mi honra en infamia? ¿Amarán la vanidad y buscarán la mentira? E inclusive el salmista pone esta palabra que es muy importante, la palabra Selah, que dice, hey, vamos a hacer una cosa, vamos a meditar lo que acabo de decirles. Piénsenlo, considérenlo. Y allí es un punto importante, es una llamada de atención. Es como cuando Jesús decía, de cierto les digo. En otras palabras les decía, ¿verdad? Amén, amén, amén. Él no se esperaba que la gente dijera amén. A él no le interesaba si decían amén o no, ¿verdad? Él decía por adelantado, hey, amén, yo me digo. Pongan atención, esto es el asunto. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo que pasa cuando el hombre desatiende a Dios? ¿Qué dijimos? Cuando no lo honra, ¿qué hace? Lo menosprecia. Y al menospreciar lo que está haciendo con la honra, la vuelve en infamia. Entonces, hermanos, esto es delicado, porque una vida que no honra a Dios es una vida que desprecia a Dios, y al despreciar a Dios se vuelve en una persona infame. Infame, que es lo opuesto de la fama, la infamia. Entonces, este proceso nos puede llevar hacia arriba o hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás. Vean Malaquías, dice, el Hijo honra al Padre, es un principio. Aquí en China, en todo el mundo, el Hijo honra al Padre, el siervo honra a su Señor. ¿Por qué el Hijo honra al Padre? Porque les guste o no les guste, el Hijo es inferior al Padre. Inferior. ¿Ok? Así como lo hiciste al hombre inferior a los ángeles, el Hijo es inferior al Padre. Por eso el Hijo tiene que honrar al Padre. Una persona mayor no puede honrar a una persona inferior. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es la clave de que nosotros podamos honrar? Para que podamos honrar necesitamos un elemento, pero lo vamos a ver un momento más. Pero dice que el Hijo honra al Padre. Y vuelve a poner otro ejemplo semejante. Y dice, el siervo, léalo conmigo, el siervo a su Señor. ¿Quién es mayor, el siervo o el Señor? El Señor. El amo es mayor, el siervo es inferior. Por lo tanto, el Padre es mayor, el Hijo inferior. Sí, pues yo soy Padre, pregunta Dios, ok, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Sígame aquí tantito. Otra cosa que yo quiero que noten aquí, que observen, es que no habla del amor. Malaquías pudo haber dicho, el Hijo ama al Padre. Y dice, si soy Padre, ¿dónde está mi amor? Dice, no estoy ocupado en el amor, en eso. Estoy ocupado en que el Padre tiene que ser honrado. ¿Por qué necesita ser honrado? Síganme en esto, porque es bien importante, por favor, no se me pierdan ni tampoco los de línea. Porque si el Padre es amado, el Padre ama. Y se acabó. Amor con amor se paga. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Están de acuerdo, sí o no? Perfecto. Pero la honra no se paga con honra, iglesia. ¿La honra con qué se paga? Vean su título
previo, el principio espiritual, véanlo en su manual, allá arribito dice, el principio familiar y espiritual es el siguiente. ¿Ya lo encontraron? Exacto, dilo fuerte, mi hermano. Entonces, amor con amor se paga. ¿Y la honra? Con favor. Si no somos una iglesia, si no somos vidas favorecidas por Dios, algo está mal en la comunicación, algo está mal en las vías. Un alumno que honra a su maestro recibe favor. ¿Por qué creen que quién era quien llegaba con una manzana ahí con el profesor Girafales? Creo que era Kiko uno de ellos, ¿verdad? Siempre llegaban y le dejaban la manzanita. Y pues era uno de los favoritos. Entonces, yo te estoy hablando no de mí, sino del Señor como nuestro maestro. Tenemos que honrarlo. Nuestros jóvenes tienen que honrar a sus maestros. Y ahora ya no hay eso. Ahora nuestros jóvenes se ponen al tú por tú con los maestros. Pues no hay favor. Entonces, esto si nosotros logramos recordar, mantener esto, para que yo sea honrado, necesito ser puesto en una posición inferior. Una vez que estoy en una posición inferior, que estoy en una posición humilde, estoy listo para ser catapultado a una posición de honra. Cuando una vez que estoy puesto en una posición de honra, entonces yo favorezco al que me puso en un lugar humilde para posicionarme en una honra. Una vez que yo favorezco a aquel, entonces subo de nivel porque tengo favor de él y me produce mayor honra. Filipenses capítulo 2, ustedes se lo saben. Haya este sentir que hubo en Cristo, el cual, estando en una posición de honra, no lo consideró, no le importó, sino que se puso en una posición humilde, ¿verdad? Y de esa posición humilde, él mismo se bajó a otra posición más humilde. Y de esa posición más humilde, miren, yo lo veo de esta manera. A mí, qué vergüenza me dio la primera vez que mis pastores me dijeron que tenía que disfrazarme de payaso. Con peluca, con nariz, con los zapatotes. Yo estaba molesto. Pero me dijeron, te toca, tienes que hacerlo. Peor, me llevaron a un mercado, uno famosísimo en mi ciudad, donde habían cientos de personas. Y una vez que me pusieron ahí, yo me sentía mal. Entonces, disfrazarme de payaso fue de lo más denigrante en aquel entonces para mí. Yo cuando recuerdo eso, yo pienso, ¿qué fue para Jesús disfrazarse de humano? ¿Qué fue para Jesús vestirse de carne? Es humillante. A lo mejor ponerte un traje de recoger basura, pues eso puede ser de lo más terrible. ¿Qué tal un traje de preso? Yo no sé cuál sea el peor traje que tú te puedas poner o que te hayas puesto en tu vida. Jesús se vistió de humano. Se fue humillando, el cual se humilló y fue obediente. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. No hay otro lugar de honra. Ya no existe y no se puede inventar. ¿Lo ven? Lo humilló Dios, le dijo, tú eres el que vas a hacerlo. Y él se posicionó, entonces dijo, yo te voy a honrar. ¿Cómo lo honró? Respaldándolo con señales, prodigios y milagros. Ok, fue obediente y dijo, gracias Señor. Esto no lo hago de mi propia cuenta, lo hago por mi Padre. Lo honró. Entonces Dios dijo, tengo más favor para ti, ¿verdad? De manera que en los últimos días, Lázaro, vente para acá. Y dice que todavía le dio, ok, te doy otro lugar, ¿quieres tomarlo la cruz? No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No hubo otra honra mayor, más que, óigalo bien, la primera fase de la honra es levantarlo de entre los muertos. La segunda fase de la honra es haberlo elevado delante de todos. Y la tercera es estar a la diestra del Padre. Y no hay lugar superior. Entonces, Dios no ha cambiado. Dios no ha dicho, bueno, ahora voy a aplicar esa estrategia. La estrategia es la misma.
¿Qué proverbios hemos leído? ¿Verdad? ¿Dónde está mi temor? Dice el Señor. Ahora vamos a ver la importancia de la honra en otros aspectos. La importancia de la honra ante las dificultades. ¿Se puede utilizar la honra en medio de dificultades? Pues miren lo que dice Proverbios. La honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envuelve en ella. Aquí es un buen medidor, ese es un buen termómetro, ¿verdad? Ahorita que está de moda, vente conmigo. Este texto es como un termómetro, como lo que está de moda, esas pistolitas que tenemos en la iglesia, ¿eh? Para medir la temperatura. Queremos medir qué personas tan honrosas somos. Vean cómo actuamos ante las contiendas. Honra es del hombre dejar la contienda, mas el que es insensato no tiene honra, no es honroso y se embarra en ella. Lea Proverbios 18:12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, pero antes de la honra es el abatimiento. Entonces ya vemos dos antesalas. La primera, ¿qué es antes de la honra? Lo primero que vimos. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. La humildad. Entonces, ahora tenemos la humildad como antesala a la honra. Y la otra es abatimiento. ¿Te está yendo mal? ¿Te está yendo así bien cruel? La situación ya no tiene salida, no tiene solución. Pedro nos da la clave. Puede ser de dos cosas. Bueno, tres, lo vimos, lo estudiamos, fueron tres cosas. Una, porque Dios te está probando, precisamente con ese fin, para honrarte. La otra es porque te lo mereces, ¿verdad? Y la otra es porque es parte de ese ciclo donde vamos desde las aguas de reposo, desde los verdes prados hasta el valle de la sombra de la muerte, pero me va a sacar de ahí y voy a morar con el Señor todos los días hasta por la eternidad. Entonces vemos este proceso que a la honra le precede el abatimiento. Honrar, al igual que amar, es elevar a la otra persona por sobre nosotros mismos. Por eso me refiero a que cuál es la clave para que tú y yo honremos, porque vamos a ver que se nos demanda honrar. Entonces, la única manera en la que tú puedas honrar a alguien es que esa persona tiene que ser superior a ti. Ahora, les pregunto, yo, de mi parte, de mi cuenta, ¿puedo hacerme superior a ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Medítenlo, por favor. Yo puedo llegar y decir, bueno, señores, para que ustedes cumplan la ordenanza del Señor, pues me voy a tener que poner por encima de ustedes. ¿Eso es correcto? No. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que yo sea honrado por ustedes? Ser humilde, ajá. Y al tú ser humilde, ¿qué pasa conmigo? Vamos a verlo. Vean primera de Pedro. ¿Lo tenemos allá a la mano? Sí, ahí abajito. Honren a todos. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Honren al rey. Ahora vean conmigo Romanos. Dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Un hermano no puede exaltarse por encima de ti, es pecado. Pero para que tú lo puedas honrar, es bien fácil. Tú te pones en una posición humilde y automáticamente quedas en un momento o en un lugar inferior. Y entonces puedes honrar. ¿Cómo? Prefiriéndolos. Es como cuando David decía, Dios sea exaltado. No, pues espera, ¿y cómo le hacemos para exaltarlo más de lo que ya está? ¿No? ¿Qué tan alta está la luz para mí ahorita? ¿Cómo le puedo hacer para que esa luz quede más alta?
yéndome yo más bajo. Entre más bajo estoy yo, más distancia. Entonces, cuando nosotros exaltamos a Dios, no es porque Él lo levantamos, es porque nosotros vamos para abajo y lo vemos más grande. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que nos prefiramos unos a otros, amándonos y honrándonos unos a otros, haciendo eso. La Escritura también dice, considerando superiores a ti mismo, a los demás. Es esa la clave. No está en que yo me ponga por encima de ti. Eres tú quien tiene que ponerme en una posición superior. Ahora, ¿tú tienes la capacidad de elevarme? No. Pero sí tienes la capacidad de humillarte. Y yo te voy a decir, no, espérate. Ahora te voy a honrar yo a ti. Y al rato vamos a acabar como enanos, ¿verdad? Vamos a ser a nivel de piso. ¿Alguien recuerda de dónde viene la palabra humildad? Lo vimos y ahí está la descripción. Si ustedes ven su material, ¿saben con qué tiene que ver la palabra humildad? Con tierra. O sea, llega el momento en que estamos a nivel de tierra. ¿Ok? Bien, una cita más. Romanos 13:7. Dice, paguen a todos lo que deben. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Ok, paguen lo que deben. La Escritura me dice que honre a los demás, sí o no. Entonces tengo una deuda. Y esa deuda cada día se renueva. Mi deuda es honrar. Pero recuerden, el mayor no puede honrar al menor. Entonces, ¿qué tiene que hacer el mayor? Tomar el papel del menor. ¿Recuerdan a Jesús en la cena? ¿Recuerdan a Jesús en las parábolas? Dijo, a ver, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta o el que sirve? El que se sienta, ¿verdad? Él es el mayor. Dice, ¿y yo cómo estoy hoy? ¿Estoy sentado o soy el que sirve? Porque ¿qué hizo? Quiso honrarlos, pero él es superior. Dijo, yo soy superior, ¿cómo le hago? Bueno, me voy a humillar para honrarlos. Voy a lavar sus pies. Es impresionante. Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero la clave ahí está. Ahí está la clave. Vean conmigo la última página. Casi para terminar. Sí, casi, pero no casi, ¿ok? Porque esta parte es muy importante. Dice también este punto del manual que Dios les ha dado mayor honor a las partes menores. Y miren qué interesante. 1 Corintios 12 nos llama la atención hacia los miembros del cuerpo que aparentemente son menos visibles o importantes en el funcionamiento cotidiano del cuerpo. Y esta cita nos invita a considerar nuestra percepción de ellos. Vamos a leerlo. Lean conmigo Corintios 12. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Los que parecen más débiles. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así, Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, fíjense cómo, dando mayor honra a los que menos tenían. Hablando de los miembros del cuerpo, estaba usando la analogía de nuestro cuerpo físico, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Qué tremendo. Si hay algo que ahorita, si hay algo que nos enseña este texto, para mí el mayor ejemplo pues es en nuestros días el ver cómo la moda, ¿de acuerdo? Y sobre todo, bueno, ahorita ya, porque ya también los hombres están medio raros, ¿verdad, brother? No sé, iba a decir las mujeres, no, ya andan iguales. Es impresionante cómo la uñita chiquita del pie le hacen la cosita y todo el asunto, ¿no? Miembros que aparentemente aquí lo dice,
aparentemente parecieran ser más débiles, son los más indispensables. Dice, los que parecen menos honrosos, los tratamos con mayor honra, ¿verdad? Los miembros que parecen menos presentables, también. Dice, Dios ha dispuesto de esa manera, ha hecho de esa misma forma, hablando ahora Pablo, aplicándolo al cuerpo espiritual, al cuerpo de Cristo, lo mismo. ¿Cómo? Si recuerdan, el contexto de todo esto son los dones espirituales, son los dones carismáticos, ¿verdad? Gente que ministra la alabanza, que tienen voces impresionantes, que tocan los instrumentos. Uno dice, wow, ¿y qué hacemos con ellos? Los honramos, los magnificamos, ¿verdad? Ahora los maquillamos, ahora los iluminamos, les tiramos foto y cuanta cosa. Pero ¿y qué pasa con aquellos que sirven? ¿Qué pasa con aquellos que ministran allá atrás? ¿Qué pasa con ellos? Estamos cometiendo una falta. Porque este miembro que no es tan honroso, lo honramos demasiado. Y aquel que es más honroso, lo menospreciamos. Recuerdo cuando se pregunta, clases de niños, ¿quién quiere ser maestro? Nadie. Y ese tipo de detalles, ¿no?, que se dan. Bueno, vamos a concluir con esto. La enseñanza de este pasaje es la instrucción, mis hermanos, a reconocer a las personas por lo que son, no por lo que tienen, sino por lo que son, enfatizando cualidades más que sus defectos, estimándolas como superiores a nosotros mismos. Entonces, para cerrar este ciclo, la primera característica es el amor, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? La segunda, la honradez. La tercera, la humildad. Y ahora la cuarta es la honra. Estas son características de lo que es el carácter de Cristo. Si algo hizo Cristo fue honrar. Honró al centurión. Lo honró. Muchos historiadores y teólogos, y creo que yo me apunto por ahí, o sea, de lo que han mencionado, es que probablemente este centurión inclusive practicaba inmoralidades sexuales con su siervo, dada la cultura que vivían, y honró la autoridad. Jesús honró aún a los niños. Jesús tuvo actos de honra increíble, honró la fe de muchos. Entonces, nosotros, obviamente, nuestra meta, nuestro objetivo es trabajar en pro de eso, el carácter de Cristo, llegar a ser como Cristo. Bueno, ore conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar meditando tu palabra y aprendiendo de ella. Y esta noche queremos llevarnos algo en nuestro corazón. Nos has hecho inferiores a los ángeles desde el principio, porque tu propósito era honrarnos, era coronarnos. A pesar de que existen huestes celestiales superiores en poder y en otras capacidades, como seres humanos nos has hecho lo mayor, lo más grande en la creación, y has puesto las cosas bajo autoridad nuestra. Pero vemos, Señor, que fallamos, vemos que no entendimos, vemos que hemos rechazado, que al no honrarte hemos despreciado quién eres tú y hemos vuelto nuestra vida en infamia. Por eso vino el postrer Adán, a quien también lo hiciste inferior a los ángeles, pero que también a él le coronaste de honra y de gloria, y que ahora todo lo has puesto bajo sus pies, que lo has exaltado hasta lo máximo, y que no existe otro lugar ni existirá otro lugar superior al que ha sido puesto nuestro Señor Jesucristo. Enséñanos, Señor, necesitamos aprender más de esto. Necesitamos aprender a honrarnos unos a otros. Yo no puedo honrar a mis hermanos porque no los puedo poner en una posición superior. Pero lo que sí puedo hacer, lo que sí me das a mí la oportunidad de hacer, es yo ponerme en una posición inferior
para preferirlos y para honrarlos. Que esa misma actitud haya en cada miembro, en cada persona. Que los congregantes honren a sus pastores al atender los servicios, al prestar atención a las predicaciones, al ser ministrados. Que los congregantes honren a los que sirven en la alabanza, en la puerta, a los que sirven en las clases, en todo, al atenderlos. Pero que también, Señor, nosotros honremos sirviéndoles, predicándoles, enseñándoles, pero también siendo ejemplo. Y que juntos, mi Dios, juntos te honremos a ti. Honremos la honra, demos la honra de vida a tu nombre, como te la mereces. Que te honremos con nuestros bienes, con nuestras primicias, la primicia de la semana, del día, del año, la primicia de todo lo que recibimos de ti. Te damos gracias, Señor, por ello. Eres nuestro Padre, y si te hemos dejado de honrar, te pedimos perdón. Eres nuestro Señor, y si hemos dejado de tener temor de ti, te pedimos perdón. Volvemos a ti, volvemos nuestro camino, volvemos nuestra razón, nuestra sensatez a donde debe de ser. Hay un cuarto, tienes un salón lleno de honra que está parada, que está detenida. ¿Por qué? Porque tienes un pueblo que no ha recordado cómo honrarte. Por lo tanto, el favor está estancado. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a liberar ese favor, dándote la honra. Oramos por aquellos, Señor, que están en periodos de prueba, que están en periodos de lucha, que están en periodos, Señor, de dolor, como dice tu palabra, Señor, que están en periodos de abatimiento. Oramos, Señor, que resistan, que soporten, que se sostengan y que podamos apoyarles nosotros, porque viene detrás de esto la honra. Te damos gracias, Señor, por sus vidas, y que el día en que estemos nosotros en este caminar, en esa situación, seamos fortalecidos por nuestros hermanos, por nuestro Señor y por tu Espíritu. Te damos gracias por todo ello en Cristo Jesús. Amén.